Yo diría que la educación a distancia en el siglo XXI no tiene retos diferentes de los de otras épocas. Eh, Más bien lo que tiene son posibilidades en la medida que las nuevas tecnologías pues van posibilitando aquellas cosas que en el tiempo no habíamos podido previamente realizar. La enseñanza a distancia, como su propio nombre indica, realmente lo único que tiene de diferente con cualquier otro tipo de enseñanza son la falta de presencialidad en muchos momentos, es decir, aquella falta de contacto directo entre profesor y alumno por los medios convencionales como era el aula. En principio, el máximo nivel de comunicación lo tendríamos entre aquel profesor con un único alumno que sentados alrededor de una mesa o conversan, dialogan y se transmiten información. Realmente es la mejor forma de recibir información y de poder emitirla. Eh, Cuando hablamos de distancia, lo único que estamos haciendo es que esas posibilidades de comunicación son diferentes. Si bien en el siglo XXI hemos pasado de una comunicación a distancia, pues más, valga la redundancia, lejana en cuanto a fortaleza de los canales emisores, a unos canales de emisión que en muchos casos permiten nunca sustituir, pero sí parecerse al formato convencional. Es decir, podemos ahora hacer a distancia prácticamente las mismas cosas que antes hacíamos con la presencialidad. Y básicamente, y contestando a su pregunta, los nuevos retos son conseguir esa filosofía de la cercanía, conseguir con los medios actuales parecernos a aquello que consideramos la mejor formación, que es la formación directa, presencial y biunívoca. Obviamente, las TIC nos están permitiendo eh, básicamente, diríamos de alguna manera, multiplicar los canales de comunicación. Al igual que, por ir a mi campo de trabajo, igual que hoy en día hablamos en marketing de la oferta multicanal, donde llegamos al cliente por distintos caminos, exactamente igual las tecnologías de la información nos están permitiendo llegar por muchos más caminos. Una cosa sí me gustaría precisar, que hay quien piensa que esos canales son alternativos y al igual que ocurre en el mundo de lo comercial, esos canales son complementarios. Pensar que la antigua educación a distancia con un modelo tipo UNED, en el que teníamos un modelo mixto con semipresencialidad y otros medios a distancia, debe convertirse en un modelo de educación puramente virtual, realmente creo que es un error, que es un camino equivocado. Las TIC permiten todo lo que antes no podíamos hacer por las dificultades de la falta de presencialidad, pero sin embargo no pueden sustituir a otros medios. La, la relación de la enseñanza a distancia, en el caso concreto nuestro de la UNED con la inclusión en el mundo laboral, siempre ha sido nuestro leitmotiv ha sido, es decir, la universidad a distancia nace hace 40 años, precisamente como universidad destinada a aquellas personas que por motivos bien de distancia, bien de recursos económicos, pero sobre todo de imposibilidad de asistir a las aulas por estar básicamente trabajando, querían realizar una carrera universitaria. Realmente esos alumnos que iban saliendo de la UNED, pues eran, como decía, profesionales
que sustituían al antiguo alumno libre de las universidades. Aquel alumno que asistía a las clases nocturnas porque durante el día estaba en su puesto de trabajo, de esta manera pues no tenía que ir a aquellas aulas y tenía una formación en buena medida bastante más acorde con sus posibilidades, ya que el alumno libre, aunque tenía en algunos casos los grupos nocturnos, en su mayoría eran personas que se matriculaban, estudiaban en sus ratos libres cuando su trabajo se lo permitía y a continuación se examinaban, eso se llamaba el alumno libre, que iba y se examinaba sin más. Hombre, ese modelo de persona que tiene otras actividades que desarrollar y que en sus ratos libres estudia, es lo que permite la enseñanza a distancia. Precisamente modula la enseñanza de tal manera que se puede distribuir a lo largo del tiempo y en cualquier hora del día en función de las necesidades de cada uno. Si a eso sumamos que las nuevas tecnologías nos permiten que las 24 horas uno pueda estar vía telemática conectado pues, con los recursos que la universidad o que el profesorado le ofrece, incluso realizando sus ejercicios y teniendo pruebas de autocorrección, etcétera, pues no cabe duda de que está bastante más cercana al mundo laboral que otras universidades. Por otra parte, el modelo educativo a distancia está cada vez más próximo a las organizaciones empresariales. Diríamos que uno de los mayores problemas con el que cuentan las personas que están trabajando en un determinado medio o que están, por desgracia, desempleadas, es la lejanía de aquellos centros donde se puede impartir el conocimiento. Si nosotros somos capaces de proveer de recursos de enseñanza en la red y evitamos los desplazamientos, tanto en el caso de la persona que está trabajando como del desempleado, conseguimos que no tenga que desplazarse. Muchas veces aquellos conocimientos que se quieren adquirir ni siquiera están en la ciudad donde uno trabaja o donde tiene su medio. Realmente nosotros, quizá como ejemplo de este tipo de cuestiones, en algún curso abierto que tenemos, planteamos el venir una vez al mes a la sede central de la universidad. La crisis económica nos dice que cada vez más el alumno de fuera, en este caso de Madrid, tiene que computar dentro del gasto del curso, por barato que sean las tasas, 5 viajes a Madrid, 5 noches, 5 comidas, 5 cenas. Realmente uno suma eso y en los tiempos que corren pues hacen los cursos especialmente dificultosos. Entonces creemos que en buena medida la utilización, si no de forma total, sí parcialmente, de las tecnologías de la información y de la enseñanza a distancia, pues obviamente permite abaratar los costes para el ciudadano. En segundo lugar, lo acerca a sus lugares de trabajo o, en cualquier caso, a sus lugares de habitación, y además les permite hacerlo las 24 horas del día. Creemos que es la enseñanza más cercana en ese sentido al mundo laboral y a la problemática social. Yo creo que obstáculos realmente importantes, si tenemos claro dónde queremos llegar, no existen. Siempre que partamos de la premisa que la educación a distancia, no diría yo que es un mal menor, pero sí que es un sistema alternativo a la enseñanza convencional y que tiene, aparte de lo que yo antes apuntaba, de esas
características de cercanía, de posibilidad de hacer en cualquier momento de tiempo, de poder compatibilizarlo con la vida laboral y con la vida familiar, o de acercar al alumno muchos más recursos. Siempre no podemos olvidar que tenemos un factor que es la distancia, que es limitativo, y en sentido contrario, un factor a nuestro favor, que es el ahorro de costes del sistema. A veces algunos de los modelos de enseñanza a distancia basados excesivamente en la acción online están tratando de reproducir el modelo de la enseñanza convencional por una enseñanza vía telemática online. Claro, si nosotros al final consideramos que un curso que colocamos en la red, además le tenemos al profesor que tiene que estar contestando con inmediatez, o con inmediatez en un plazo, digamos, inferior a 24 horas, al alumno, al que además forzamos a hacer todos sus ejercicios a través de la red, y consideramos que es una formación continua, con evaluación continua, donde la participación del profesor también es continua, el factor cercanía, evidentemente ganamos, nos acercamos más al modelo presencial, pero el factor costes perdemos, nos acercamos precisamente al otro. Es decir, al final, un profesor de enseñanza, vamos a llamarla online o virtual pura, puede atender el mismo número de alumnos o menos que el de la enseñanza o la clase convencional, porque requiere una dedicación personalizada y constante. Entonces, yo entiendo que esto es un pequeño desenfoque, es decir, tenemos que buscar siempre un equilibrio, es decir, cada uno de los modelos de enseñanza tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero no podemos pretender sustituirlas. Obviamente es bastante mejor el modelo que ahora tenemos que el modelo de enseñanza no presencial anterior, pero también tiene dificultades. Por precisar un poco más, cuando empezamos hace 40 años con la enseñanza a distancia, el único medio, diríamos, de comunicación online que teníamos con el alumno era el teléfono. Y entonces decidimos organizar un sistema que lo llamábamos el sistema de guardias, donde el profesor estaba a disposición del alumno una tarde a la semana y una mañana. Curiosamente, con matrículas importantes, pues en mi caso yo podía tener en alguna asignatura cerca de 2000 alumnos, yo pasaba las tardes en el despacho y no me llamaba nadie. Le dimos muchas vueltas y buscamos un sistema para intentar que el alumno que no nos llamaba, decíamos, será por el coste de la llamada. Buscamos un sistema en el que la llamada era gratuita. Después buscamos un sistema en el que a cualquiera que llamaba le decíamos, mire usted, le llamo yo, cuelgue, que no le cueste esto. Y la gente seguía sin llamar. Al cabo de los años, pudimos constatar, o quien entiende de estas cosas dijo, que básicamente el motivo por el que el alumno no nos llamaba era porque esa cercanía al profesor de ese alumno, precisamente a distancia, le creaba un cierto miedo a que el profesor pudiese repreguntar, decir, hombre, pero ¿cómo pregunta usted esto? Pero si esto es un nivel elemental y usted está en un nivel tal, o requiere para poder hacer una pregunta telefónicamente el haber previamente estudiado todo el material. Realmente ahora estamos en el otro extremo. Las posibilidades del correo electrónico, las 24 horas del día, permite que el alumno en cualquier hora pregunte lo que quiere, diga lo que quiera, sugiera opiniones y en algunos casos incluso nos convertamos pues en ese amigo que uno no ha tenido y al que se le consulta todo tipo de cosas. Recuerdo en un máster en el que había un alumno que todos los días nos escribía un correo y nos decía dudas de, daba su nombre, entonces abrías y todos los días te decía son las 12 de la noche, estoy estudiando el tema 3,
me parece muy interesante, sobre todo el apartado. En la mayoría de los casos no nos planteaba ninguna duda, nos decía si le gustaba, no le gustaba, cómo lo había entendido. Y uno pues trataba de contestarle. Uno de los días, al abrir el correo, decía, dudas de... El correo decía, con unas admiraciones, hoy no tengo dudas. Pero se había disciplinado de tal manera que todos los días nos escribía. Entonces, en esa medida es en la que yo digo que a veces esos mecanismos, pues de alguna manera requieren de algún tipo de, no de filtro, pero sí de evaluación de cada uno de los medios y de las posibilidades que tiene y para qué deben de utilizarse. Esa sería un poco mi idea sobre el tema.